buenas noches a todos. Les damos una cordial bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales. Estamos muy contentos de comenzar nuestro cuarto congreso anual que tenemos. Hemos traído temas a la mesa que nos traen a la reflexión, que nos ayudan a crecer más, a investigar más. Y como el nombre lo dice, comprensión de los tiempos actuales tiene que ver con ser entendidos en los tiempos. Entonces, el tema de este congreso es Levanta el escudo de la fe ahora. Es un llamado a levantarnos, es un llamado de soldados, o sea, en guerra. Nosotros no podemos seguir como quietos, recibiendo todo lo que las redes nos dicen, todo lo que las filosofías nos dicen. Nosotros tenemos que estar apercibidos de qué es lo que está pasando. Entonces, los invitamos a que visiten nuestra página web, que visiten nuestras redes sociales, también que se suscriba a nuestra página de YouTube. En YouTube tenemos más de 400 videos que les van a ayudar a crecer, son recursos para la edificación del cuerpo. Entonces, los invitamos a que se conecte con comprensión de los tiempos. Hoy estamos abriendo con la espiritualidad del reino y hemos invitado a tres pastores. El pastor Fernando Écija de España, Juan Marcos Perpich de Colombia, reside en Colombia, aunque él es americano, y a la pastora también Débora Bravo, que reside en los Estados Unidos, pues de Argentina, pero vive en España. Ella tiene un poquito de todo. Entonces están los tres bienvenidos. Vamos a orar y le vamos a dar lugar al pastor Fernando. Él va a comenzar, cada uno va a hacer una exposición y después, por favor, escriba en el chat preguntas, comentarios y vamos a entrar en conversación. Entonces vamos a orar. Señor amado, gracias por este tiempo, por este congreso y este inicio del congreso con este tema tan importante, Señor. Es la espiritualidad del reino frente a todo este mundo espiritual que de tantas filosofías espirituales, pero la espiritualidad del reino es una. Señor, ayúdanos a entender en esta conversación a través de los expositores y panelistas cuál es la verdadera espiritualidad y que nosotros crezcamos y vivamos entendidos de qué es lo que realmente creemos, qué es lo que la Biblia nos dice. Te pido que bendigas a estos tres panelistas, bendigas a cada uno de los participantes y que seas tú ministrando a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ahora los dejo con el pastor Fernando Écija, que él nos va a hacer la primera exposición. Pastor Fernando. Pues muchas gracias, Marianés. Qué bendición poder estar aquí con vosotros compartiendo y siendo parte bueno, de este congreso y bueno, arrancando con un tema tan importante. Al fin y al cabo es como la savia, el domingo que nos acercamos al pacto, a la mesa del Señor, pues bueno, hablamos de la sangre que la sangre está la vida y la sangre que nos da lo que es la comunión con Dios. Bueno, pero antes de empezar, pues quiero saludar y qué bueno compartir pues con Débora y con Juan Marcos este tiempo como compañeros de panel y queremos saludar, no ha podido al final entrar y compartir con nosotros el pastor Víctor Cañar de Ecuador, pero queremos saludar y que Dios esté ahí obrando en medio de su vida en todo lo que Dios tiene. Bueno, entramos en el tema. Espiritualidad, la espiritualidad del reino, levantando ese escudo de la fe que nos tan importante que la espiritualidad. Bueno, dice un antiguo himno que a mí me encanta: a solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y en paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice, seré. El encanto que hallo en él, allí con nadie tener podré. El profeta Jeremías nos dice: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, eh, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso
para vuestra alma. Las sendas, preguntad, párate, ¿cuáles son las sendas antiguas? Tal vez piensa que estás en el momento, camino correcto, pero hay que reflexionar y preguntar por las sendas antiguas. Y esta senda de la espiritualidad la encontramos desde el principio. En Génesis 3 nos dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. ¡Qué increíble! El hombre fue creado, Dios no necesitaba nada, pero en un momento dado Dios decide revelarse, Dios decide darse a conocer y para darse a conocer, Él quiere tener comunión. Fuimos creados para esa comunión y ahí está Dios paseando su voz, Él mismo paseándose, como dice aquí, se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Para qué? Tenía comunión. Lo que pasa, qué triste que ahí el pasaje nos dice que ese día de comunión el hombre estaba escondido. Pero ese no es el tema. Pero Dios, aleluya, se paseaba. Había esa comunión, como nos dice aquí este himno, a solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta. Ahí estoy y tengo afirmación. Porque ¿de qué va todo esto? ¿De qué va el cuento? Pues, pues todo esto va de Dios y de mí y de Dios. Mi vida de comunión, mi espiritualidad o mi vida de comunión, oración, refleja o tiene que reflejar esta realidad, este compromiso, donde al final, si pensamos en el final, en el final cuando nos encontremos con Dios, pues ahí nos damos cuenta que todo va a desaparecer y todos van a desaparecer y solo estaremos Él y yo. Él y yo. Y ahí somos llamados. Mi vida de oración tiene que reflejar esta realidad, este compromiso. Por lo tanto, solo tengo que buscar en el secreto de la oración, como el maestro nos enseña, pues buscarle en esa intimidad a Él. El maestro nos dice en el Sermón del Monte, Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús está ahí contrastando. Mi vida de oración no es algo para vivirlo. Vamos a ver, se refleja, y seguramente hablaremos de esto después, públicamente en los frutos, porque si he estado con Dios, esto se va a notar. Pero mi vida, mi espiritualidad, mi vida de comunión con Dios tiene que ser algo en lo privado. O sea, yo no tengo que vivir mi espiritualidad para demostrar nada a nadie. No tengo que estar ahí. Y cuántas veces lo que estamos buscando, uy, yo soy muy espiritual y pensamos más no sé, en los demás que en Dios. No, es algo de mí y de Dios, de Él para conmigo. Y se nos invita ahí a entrar en el secreto, en la intimidad. En el secreto, ¿por qué? Porque en el secreto le vamos a encontrar a Él. Habrá revelación. Y en esa revelación seremos guiados a conocimiento, a más y mayor conocimiento, donde ese conocimiento nos va a guiar a entendimiento. Sí, a entender, como luego veremos, ¿verdad? Porque Dios busca que le conozcamos y que le entendamos. Y ese conocimiento, ese entendimiento nos está guiando a la verdad. Y la verdad no es algo, la verdad es Cristo, la verdad es Cristo. Entonces, en esa comunión, lo que está siendo revelado, fíjate, en esa comunión con el Padre, en esa comunión, el fruto de esa comunión con el Padre es Cristo, es abundancia en Cristo. O sea, mi espiritualidad está determinada por mi realidad y mi profundo conocimiento y mi anhelo de mayor conocimiento en Él. Por lo tanto, espiritualidad no es un simple chute, digo, no sé si se entiende esa palabra chute, ¿verdad? Un chute de estímulos o de emociones. Espiritualidad no es adentrarse en mi yo. Espiritualidad no es adentrarse el fin no soy yo mismo. Como a veces yo creo que también va a surgir durante el tiempo que vamos a tener aquí pensando en esa meditación, casi casi nos lleva a estas filosofías orientales, en esa meditación para conmigo mismo. O sea, yo no soy el final, no sé, buscando una supuesta paz interior o la busca. No, 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 no. Realmente
en esa comunión lo que encontramos, nos encontramos con Él. El objetivo es Dios y tan solo Dios. Insisto, no es nada de hacer un tipo de yoga o de espiritualidad un poquito rara, ¿no? Como digo, tal vez luego mencionaremos. El fin no soy yo, el fin es el donde incluso, como dice Calderón de la Barca, llego a perderme yo y encontrarme solo en él. Espiritualidad es conocer, como estamos diciendo, conocer a Dios en esa intimidad con Él. Como conoce, pues la Biblia nos dice, conoció Abraham a su mujer. ¿A qué se refería? Pues tuvieron intimidad y por ese conocimiento pues hubo un fruto. Tuvieron intimidad, roce con roce, o sea, piel con piel. Igual nosotros en la espiritualidad, en la intimidad con Dios, estamos espíritu con espíritu, piel con piel, espíritu con espíritu, porque Dios es espíritu y en ese roce con su espíritu, en esa comunión íntima, porque somos llamados a esa profundidad que, fíjate, que Pedro dice que llegamos a participar de su naturaleza y Él es espíritu. Y en esa comunión hay conocimiento, hay profundidad, hay revelación. Como hemos dicho, hay entendimiento y esto es la verdad que es Cristo. Entonces, en ese roce estamos hablando, es un roce, podría, no sé, tengo aquí por aquí, no sé, podrían pensar la Biblia, pero no, bueno, es como si nos rozáramos con la Biblia, nos rozáramos con la palabra, porque lógicamente en ese tiempo de intimidad lo que estoy es adentrándome en su palabra. Yo no puedo, digamos, entrar en intimidad con Dios y alejarme de su palabra. Un día estaré con la palabra, un día estaré ante la palabra, ante el verbo, pero mientras tanto en esa comunión entro, me adentro en esa comunión a través de la palabra. Por eso yo no puedo dejar lejos la Biblia cuando entro en intimidad, cuando entro en oración, cuando estoy en ese desarrollo de mi espiritualidad, en esa disciplina que es la palabra de Dios. Como diría Santiago, si pensáramos que estamos realmente teniendo una espiritualidad correcta, pues Santiago nos diría, oye, muéstrame tus obras y veré la dimensión de tu fe. Pues también podríamos decir, muéstrame cuán profundo es tu conocimiento de Dios y en Dios y veré cómo es tu espiritualidad, porque la espiritualidad nos tiene que llevar no a emociones, no a sensaciones, sino realmente a profundidad de conocimiento, de entendimiento de Dios. Jeremías no lo recuerda, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mas alabes en esto el que se debe de alabar, en entenderme y conocerme. Y en esa espiritualidad, en esa vida que se nos ha abierto, porque el velo fue rasgado, el lugar santísimo, ese santo santorum fue abierto para tener comunión, para adentrarnos, pero no, insisto, no, espiritualidad no es ponerme música de Marcos Witt y sentir emociones, espiritualidad es adentrarme en la palabra, es adentrarme en el conocimiento, es llegar a conocerle y a entenderle. Por eso, si pensáramos en Pablo de una dimensión apostólica, cómo él quiere guiarnos y a la espiritualidad, yo creo que encuentro, y le puedo, no sé, quiero llamarle así de esa manera, una oda de auténtica espiritualidad, una oda de auténtica espiritualidad, y lo encuentro en Efesios 3, versículo 14 al 19. Dice, Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra, porque es tan grande y entramos en comunión con un Dios tan grande, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, esto me hace doblar mi rodilla, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, dice aquí, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu.
Esto es espiritualidad, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en esa comunión con el Padre? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, porque la espiritualidad no es para profunda, no es para unos poquitos, no es para unos escogidos, no es para una élite, es para todo aquel que ha nacido del Espíritu de Dios, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y dice aquí, para que seáis llenos, la palabra pleró, que seáis llenos de toda la pleroma, o sea, de toda la plenitud de Dios. Espiritualidad, un día estaremos realmente ante su presencia, un día estaremos, wow, será increíble, ¿no? No, se nos funden las neuronas para poder pensar cuando estemos delante de Dios, pero un día estaremos allí. Pero mientras tanto, mi espiritualidad es una conexión de mi espíritu para que en ese ser interior fortalecido con poder, en el hombre interior por su espíritu. Y tengo esa comunión para adentrarme y ser lleno continuamente, soy lleno continuamente de toda la plenitud de Dios. Me encanta esta oda de espiritualidad que pone aquí Pablo. ¿Por qué es esto? Y nada más que esto, pienso yo, aunque tiene muchos matices, tiene muchos detalles, podríamos hablar de disciplinas, podría muchas cosas, pero al fin y al cabo, ¿de qué va el cuento? De Dios y de mí y de Dios en intimidad. Pues ahora dejo que mis compañeros de panel pues quieran seguir compartiendo y luego entramos en una reflexión Pues, juntos. muchas gracias, Fernando, por sugerir este tema tan importante y que pienso que vamos a estar pensando mucho sobre la espiritualidad del reino. Sí, señor. ¿Y qué quiere decir chute? Chute es como chutarse, chutarse es como lo que hace el drogadicto cuando se... Eso es, pero nosotros nos pegamos un chute, pero del espíritu. Pegarse un chute es como, ¿ya se me entiende? Es como, ¡pua! Es como un golpe de vitaminas, es como una inyección que te mete eso. Te inyectas vida. Ah, ok, ok. Y entonces, como decir que eso no es lo que estamos buscando, una inyección, un pick me up, un, como un chute, no es la idea. No, digamos, no es la idea, pero al mismo tiempo continuamente somos renovados y sí, de alguna manera estamos enganchándonos a la vida en el espíritu, pero de la forma correcta, claro, por supuesto, buscando lo correcto. Ajá. No sé Y si sí, me hago entender con tu pregunta. sí, gracias. Y comentando sobre escuchar la música y sentir emociones y todo, eh, pensando, ¿será que esto es del alma, muy del alma? No que sea malo, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Realmente es una bendición para el alma, pero eh, la música, digamos, pues sí, un sentir de espiritualidad, acercamiento a Dios, pero después como que la persona no continúa porque no está con la palabra. Ahí me tiene inquietado con ese comentario que hizo así por encimita. Si me permites, la forma sería como cuando te echan Coca-Cola y entonces la Coca-Cola te echa y al principio sube mucho la espuma y tú dices, uy, que tengo ya mucho en el vaso, pero cuando te quieres dar cuenta bajó enseguida. Entonces, hay ciertas cosas que sí suben nuestra espiritualidad de una manera almática y sí, pareciera que te subió mucho, pero al final no queda sustancia. Si solamente buscamos esas cositas,
tienen su esencia, por supuesto, y las necesito, pero si no cuido lo que realmente es la esencia de la espiritualidad, al final, pues eso, cuando eso baja, ¿qué es lo que quedó? Bueno, muy bien, tenemos la doctrina del chute y de la Coca-Cola, Coca-Cola. vale, Muy bien. la espuma de la Coca-Cola. Bueno, pues el tema me llegó en un momento oportuno para pensar hablar de la espiritualidad, porque tuve una conversación con una vecina que me saludó y me agradeció que yo pues estaba orando con ella y su esposo y hasta leyendo unas partes de la Biblia, pero ella pues me habló como aparte y era como para trancar, para decir hasta aquí no más, ¿sí? Sí, y entonces eh, que muchas gracias por querernos y guiarnos, pero no más, no más. Y me dijo, yo también soy espiritual. Me dijo, yo quiero que tú sepas, yo también soy espiritual. Y pues a recordar una vez más que el ser humano tiene su espiritualidad. Y me dijo, yo también. O sea, reconozco lo tuyo, pero yo también soy espiritual. Y bueno, ¿a qué voy con eso? Es que veo la importancia de hablar este tema precisamente por la necesidad de la apologética. La apologética es que poder representar qué es lo que realmente nosotros creemos en dado momento, defender nuestra espiritualidad porque está bajo ataque. Es que es curioso, digamos, muchas veces se ve que personas no cristianas, pues quieren que uno, el cristiano, sea espiritual. Ellos sí quieren eso, sí esperan eso. Y si nos pillan que no somos espirituales, no. Ellos nos reprenden. Y bueno, ok, pero al mismo tiempo, ellos quieren que lo suyo sea reconocido, que nosotros digamos eh, que, que sí. Otro vecino, hay que hablar con los vecinos de la espiritualidad. Nosotros compartimos la preocupación por la situación en el país, lo que está pasando. Y pues yo por el lado de los salmos le comparto. Y él pues me dice, sí, hay que rezar mucho. ¿Sí? O sea, eh, tiene su espiritualidad, su manera, y que yo reconozca pues el rezo y, eh, y todo lo que involucra eso. Y ellos esperen que uno afirme, ellos afirman la espiritualidad nuestra y esperen que nosotros también afirmemos la espiritualidad de ellos. Y bueno, tenemos que estar preparados para representar qué es lo que creemos y qué es lo que no creemos. Y en dado momento dar una defensa. Y pues a respaldar esto bíblicamente, quiero hacer referencia a la primera de Corintios capítulo 12. Pero antes de mirar eso, hacer una frase que me ha quedado sonando. No subestimas la espiritualidad de las personas, pero no sobreestimas su conocimiento. O sea, no subestimas. Uno dice, pero esa es una persona del mundo. Sí, sí, es una persona del mundo. No, que esa es una persona religiosa. Pues sí, pero no subestimas su espiritualidad, pero no sobreestimas su conocimiento.
Y pues la importancia del conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Nosotros tenemos que conocer quién es el camino, eh, la vida, la verdad. Bueno, 1 Corintios capítulo 12, en la nueva versión internacional, dice, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos, se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Observo aquí que hay dos espiritualidades. Se habla de los dones. En este versículo, nosotros tenemos la traducción dones, pero literalmente es la palabra cosas espirituales. O sea, no es la palabra carismata. Más adelante en este capítulo, cuando se habla de dones, pues sí es la palabra carismata, pero aquí no es carismata, es neumáticos. Y de esto tenemos la palabra, ¿cómo es para la llanta? Neumático. Y que pues en el griego literalmente es cosas espirituales. Pablo está diciendo, en cuanto a las cosas espirituales, no quiero, o quiero que entiendan bien este asunto. Entonces tenemos esta espiritualidad que entendemos que es la espiritualidad de Dios, que es la espiritualidad del Espíritu Santo. Pero hay otra espiritualidad mencionada aquí. O sea, estoy tratando de decir que nosotros no somos los únicos espirituales. Como me dijo mi vecina, yo también soy espiritual. ¿Sí? Y aquí hay otra espiritualidad. Dice, ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Y nosotros tenemos que entender que esto es algo real. Uno dice, eso es mentira. Sí, yo entiendo que es mentira, pero es algo real. Es una espiritualidad real. Define la espiritualidad y seguro que ellos quepan aquí. Nosotros sentimos la presencia espiritual. Ellos también sienten presencia espiritual. Y de pronto nosotros tenemos nuestro chute. Y ellos tienen su chute también. Y también nosotros tenemos esa espuma de Coca-Cola y después ¿con qué quedamos? Pues sí. Y ellos también tienen su espuma y después miren a ver en cuánto quedó ese vaso de lleno. Entonces, dos espiritualidades. Aquí tenemos pues cosas espirituales de Dios y tenemos una corriente. Se habla de ser arrastrados. Pablo utiliza esta figura. Aquí a los Corintios él habla de que uno es arrastrado y también en Efesios él habla de ser llevados por la corriente de este mundo, como una figura favorita de él de hablar de cuestiones espirituales. Entonces hay dos espiritualidades aquí, las cosas espirituales de Dios y está también una espiritualidad que es como una corriente hacia los ídolos. Y eso va a ser muy importante si vamos a hablar de prácticas espirituales específicas. ¿Sí? Y uno dice, pero eso está bien o eso está mal. Bueno, tenemos que preguntar en cuál corriente nos metimos. Uno dice, pero yo hago eso y no me pasa nada. ¿Sí? Pero ¿a dónde se te está llevando esa corriente? Si yo me meto en un río y digo, no, pues maravilloso, cómo disfruto aquí. Sí, pero ¿para dónde va ese río? Y otros quienes se han metido en esa misma corriente, ¿dónde están? ¿En qué han terminado? Sí, eso es muy importante entender que sí hay una corriente que se nos lleva a algún lado. ¿A cuál lado? ¿A qué? Y si nosotros somos los primeros para meternos en esa corriente, porque uno dice, yo descubrí este río, me metí.
Sí, pero soy el primero, es que millares de personas también se han metido en esa corriente. ¿Y por dónde? Pues han terminado con los ídolos, han terminado así apartados de Dios. Y bueno, hablando de estas dos espiritualidades, en la primera, bueno, en una, Jesús es maldecido. Uno dice, ¿dónde vamos a terminar? En esa corriente hacia los ídolos. Pues imagínate, vamos a terminar maldiciendo a Jesús. Y en las cosas espirituales, o los dones espirituales que sí son de Dios, ¿en qué vamos a terminar? Pues vamos a glorificar a Jesús. Vamos a confesar con la boca que Él es Señor. Así podemos ver una diferencia entre estas dos espiritualidades. Trato de decir que sí son espiritualidades. Nosotros no somos los únicos espirituales en este mundo, pero el fin de la espiritualidad de uno sí puede ser muy diferente. Bueno, muchas gracias por tenerme aquí. Me siento muy, pues, honrada con vuestra invitación y bueno, de estar como panelista con el pastor Fernando Écija y el pastor Juan Marcos Perpich, quiero salir corriendo. Es en dónde me he metido, ¿no? Y cuando hablábamos de la espiritualidad del reino y que comenzamos, ¿verdad?, a pensar, a meditar, Señor, en la espiritualidad que debemos tener, en la relación que debemos tener con Él. Hay algo que a mí sí, y creo que a todos vosotros, nos ha estado quizás inquietando, y es cómo el liberalismo cada vez más se está apropiando, ¿verdad?, de nuestras iglesias, de nuestras áreas, de nuestras, este, de lo que deberían ser nuestras áreas de cuidado, ¿no? Pues lo digo porque ahora estamos a unos días, aquí en Estados Unidos ya todo está cambiando de color, naranja y negro, y si sabéis lo que significa es que se celebra el Halloween, pero lo que más me asusta, hoy iba conduciendo y una iglesia, ¿verdad? Una iglesia cristiana evangélica, con su cruz, con sus versos bíblicos, pues invitando a la noche del 31, de tal hora a tal hora, y son cosas espirituales, como decía el pastor Juan Marcos Perpich, ¿no? Que su vecina le dijo, soy espiritual. Sí, todos somos espirituales, porque la espiritualidad es algo que es personal, está en cada uno de los seres humanos, es parte de nosotros, ¿verdad? Y es cómo entendemos nosotros el mundo y en cada individuo es lo que hay en nuestro corazón. O sea, ese pensamiento es la base que hay en nuestro corazón. Entonces, la gente necesita creer en algo. La gente necesita, porque es algo que está innato en nosotros, es esa espiritualidad. Hay un psicólogo, si no me equivoco en su nombre, dejarme que lo busque para poder citarlo bien. Él dice, él está hablando de esta espiritualidad y él está diciendo, bueno, la espiritualidad es algo que hay que desarrollarse. El psicólogo se llama Stanislav Grof en 1995. Es eso que nosotros tenemos innato y que debe desarrollarse. Y bueno, yo pensaba a modo de una mujer ya que pues tiene un hijo de 16 años, que he experimentado, que he vivido, que he desarrollado y claro, vengo para atrás y veo a modo de introspección, veo y reflexiono en mi vida que efectivamente mi espiritualidad ha tenido que ir evolucionando y así veo que en este mundo se está evolucionando, pero la iglesia la veo que, bueno, no todas las iglesias, ¿verdad? Pero la mayoría las veo que en vez de evolucionar a mejor e ir a más y aferrarse a Dios, como hablaba el pastor Fernando Écija en ese himno y en ese canto, y citaba también, los pastores han citado la Biblia, y nosotros vemos y entendemos la espiritualidad, pero ¿qué es lo que está pasando con las iglesias? Que no solamente vemos, por ejemplo, un Halloween, pero vemos que el yoga, el pastor Fernando decía algo del yoga. Efectivamente, es algo que se está implementando cada vez más aquí en los Estados Unidos y también en Latinoamérica,
porque no sé por qué, pero Latinoamérica, todo lo que hace Estados Unidos lo copia. Antes en Latinoamérica no se celebraba ni se conocía, en España igual, nada acerca del Halloween. Y ahora resulta que también las casas comienzan a poner esas cositas, esos, eh, voy a decirlo, ¿no? Sarcásticamente, pero esos bonitos adornos justamente antes de la Navidad. Ahora sí existen unos cristianos que todavía creen y están aferrados de nuestras creencias, de lo que nosotros verdaderamente tenemos que defender, como decía el pastor Juan Marcos Perpich, estar preparados con esas herramientas que debemos. Y hay gente que aquí en los Estados Unidos, en vez de poner Halloween, ya comienzan a poner sus adornos de Navidad. Y otros que tienen un colacao en la cabeza, un colacao en la cabeza, decimos en España, para cuando tienen revoltijo de todo, tienen Christmas y tienen Navidad y tienen Halloween. Pero fijaros, es muy importante ver esta parte, por ejemplo, del yoga, ¿no? Em, porque pues no voy a hablar mucho de aquello que también es espiritual, pero tiene otro énfasis, pero sin embargo el yoga sí. ¿Por qué? Porque cada vez más iglesias enteras con pastores, hoy hablábamos que hasta las esposas de los pastores yendo a clases de yoga. ¿Pero por qué? Porque hay cristianos que han decidido pensar que, bueno, no tiene nada de malo, es un ejercicio, un estiramiento, es una flexión, es un modo de respirar, que me hace estar más fuerte porque mis músculos se tensan, se estiran, bla, bla, bla. Pero todo eso, aún como el Halloween, tiene un porqué, tiene una razón de ser, tiene una historia. Y el yoga, más allá de que sean ejercicios, es un modo de vida, es un modo de expresar una religión y está catalogado como panteísmo, creencia en panteísmo. Y les voy a leer por qué. Porque bueno, el panteísmo ya sabéis que es la creencia de que todo es Dios y todo existe en Dios. Dios es la naturaleza, Dios es el cosmos, y entonces en cada movimiento que ellos hacen, el saludo al sol, y se estiran de una manera que están saludando al sol, se estiran de otra manera que le hacen una reverencia a la luna. Entonces, vale, que yo no sepa o que sea ignorante de esa información no me hace un santo, porque yo he sido llamado a caminar con Dios. Como citaba el pastor Fernando Écija, me encanta Génesis 3, 8 y esa parte donde se nos revela para qué fuimos creados. Nosotros fuimos creados para caminar de la mano de Dios. Y de ahí es donde viene y donde surge todo el tema aún de discipulado, porque en ese caminar Dios nos está discipulando. Eso es lo que él quería hacer con el hombre y la mujer allá en el huerto, pero no se dejaron. ¿Por qué? Porque se apartaron de él, se salieron, se extraviaron de ese caminar, se salieron. Y en una de las clases que doy acerca de discipulado, hablaba del verbo hebreo halach, que significa pasear con Dios, pero no en ese pasear de caminar como, wow, mirando los arbolitos, los pajaritos y qué lindo, no, sino en ese pasear de avanzar juntos. Dios quiere que avancemos juntos con Él, pero nos estamos desviando cada vez más. Nos estamos dejando inculcar por cosas y creencias y cosas que vienen de otras religiones, y si entendiéramos realmente, y ahí viene lo que decía el pastor Juan Marco Perpich, necesitamos ese conocimiento. Necesitamos saber dónde estamos plantados. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos y vemos alguna actividad fuera de lo que está marcado en la Biblia, fuera de lo que Dios nos está mostrando en ese caminar, en ese roce, como decía el pastor Fernando, me encantó esa parte cuando él habló, porque realmente es eso lo que Dios quiere tener con nosotros. Por eso de alguna manera, y siempre estuvo buscando relacionarse con el hombre, de estar con nosotros, de caminar con nosotros, y se revela aquel que le busca, que lo busca en la palabra, que lo está meditando de día y de noche, que lo busca en oración.
Entonces, si fuéramos a hablar de las disciplinas espirituales, ¿verdad que tenemos tantas para hacerla de manera interna, externa o en comunión con los hermanos en la iglesia? Pero que como iglesia no se nos olvide que no podemos permitir que estas cosas del mundo, del liberalismo, del neoliberalismo, nos estén influenciando de tal manera que estamos perdiendo, bueno, digo, no digo yo, pero se está perdiendo el foco de nuestra misión y de nuestro propósito aquí en esta tierra, que es estar con nuestro Dios, caminar con Él, avanzar con Él, ver con claridad qué es lo que el Señor nos está marcando para nuestra vida personal, matrimonial, familiar, en comunidad. Y se nos van a aparecer muchas vecinas como el pastor Juan Marcos Perpich, pero estamos preparados para defender nuestra verdad en Cristo Jesús. Estamos preparados para traer esa salvación sin estar pensando de que nos van a señalar de religiosos o sin estar pensando en esas cosas. Y por último, para cerrar, me encantaría que tuviéramos mucho cuidado, porque realmente este tema de la espiritualidad es muy importante, porque hay una línea muy finita que si la atravesamos ya no somos espirituales, somos religiosos. Hablando de religiosidad, ¿verdad? Somos religiosos y empezamos a involucrarnos en actividades y en cosas que creemos que le gusta o le agrada a Dios, pero lo único que el Señor quiere con nosotros es esa relación, esa intimidad, ese roce, esa entrega. Débora, tú tocaste el tema del yoga y yo he estado mirando alguna información y escuchando algunos podcasts en YouTube y todo. Pero una de las cosas que es interesante con el yoga es que en Estados Unidos, cómo entró el yoga es aterrador. Pero entró aquí y obviamente, como dijiste, se va a todo Latinoamérica, ¿no? Entonces, pero alrededor de 1920, los líderes dijeron, no podemos, o sea, ellos estudiaron a los cristianos, estudiaron el vocabulario cristiano y, y no usaron las palabras hinduistas, sino camuflaron y metieron con palabras cristianas. Una. La otra que hicieron es, a los americanos les gusta el bienestar y la salud, entonces vamos a entrar por donde hay lo que a ellos les gusta. Entonces ahí entró todo lo que es elasticidad. Y eso, lo interesante es que hoy en día puede que no le digan yoga, pero usted va a cualquier lugar de ejercicio y esa elasticidad son los ejercicios de yoga, aunque no le digan que es yoga. Aún peor es que en las iglesias cristianas acá en Estados Unidos es parte de los servicios y programas que tienen es yoga cristiana y así se llama, yoga cristiana. Entonces, ¿qué es yoga cristiana realmente? Te cuento qué significa yoga, que no me daba tiempo para leerlos. Para aquellos cristianos que están utilizando ese término o esa terminología en cosas que son puras, ¿verdad? Que es de nuestro Señor, la palabra yoga significa unión y el objetivo es unir el yo transitorio de una persona, ese yo temporal, con el infinito Brahman. Brahman es el concepto del hindú, del dios hindú, para que tengan una idea. O sea, ese concepto yoga nace con esa intención de que cuando, como decías tu pastora, que cuando esa elasticidad, cuando esos ejercicios se están haciendo, se está adorando, se está haciendo referencia y se está entrando en esa transición con el dios hindú. Entonces, el que quiera creer que solamente es un ejercicio de estiramiento físico, bueno, a hacerlo. Una vez yo lo intenté, aquí en Estados Unidos hay gyms que tienen yoga dentro del sauna, que es killer, es matador, porque es estar, ¿verdad? Con ese calor intenso más los ejercicios. Y realmente yo, a mí no me entró por ningún lado. Dije, ni sé qué es esto. El ambiente no me agradaba en el sentido de que el poner y no sé qué, y la profesora está diciendo, y el saludo hay saludos al dios Ra, al dios no sé qué, y entonces uno va a la palabra de Dios y dice, espérate, ese nombre me suena, ¿qué está pasando aquí?
Entonces, creo que necesitamos tener conocimiento de lo que estamos haciendo. Muchos perecerán por falta de conocimiento, dice el Señor, dice la palabra de Dios. Y creo que muchos estamos intentando, ¿verdad? Ver o coquetear. Yo le llamo coquetear. Estamos, bueno, yo no. Es que me incluyo porque también, ¿verdad? A veces he cometido el error de querer investigar, pero las iglesias, los hermanos, hay gente que está coqueteando con las cosas liberales ya de una manera muy, muy grave. Y no solamente están permitiendo cosas como estas. O sea, nos parecía gracioso el tema o puede parecer gracioso el tema del Halloween, pastora. Hay iglesias donde celebran el Halloween con el nombre Aleluya. Aleluya. Y he visto iglesias que han plantado una cárcel dentro de la iglesia. Escuchar esto, que esto es tremendo. Y meten a la gente, el pastor mete al líder de música, la pastora metió a la mujer, a la líder de damas, y la gente para sacarles y darle libertad provisional pagan $5, $10, y es forma de recaudar dinero. Hasta ataúd han metido dentro de la iglesia. Esto que estoy diciendo es muy fuerte, es muy grave. Usted me está confirmando que se ha introducido el yoga cristiano dentro de la iglesia. ¿Qué pasa cuando llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno? ¿Qué está sucediendo? Y estamos formando una generación que eso no se nos puede olvidar. La generación que nosotros tenemos que formar se están enfrentando y se van a enfrentar aún a mayores cosas que ni ojo vio ni oído yo, pero nosotros tenemos que ir sobre eso, tenemos que empoderar a nuestros jóvenes. Cuando digo la palabra empoderar, que a muchos les da como, no sé, les da como escozor, pero realmente es eso. Espiritualmente tenemos que enseñarles a nuestros jóvenes a estar empoderados en el espíritu para afrontar lo que se viene, pero si nosotros estamos jugando y coqueteando con estas cosas, ¿a dónde vamos a Ahora, llegar? esto me trae a una pregunta, es para todos, por favor, que contesten. Tiene que ver con la iglesia, por lo menos acá en Estados Unidos, no sé si usted lo han vivido en otros países, pero hace como de pronto 20 años, de 20 años para acá, todo se volvió religioso y no queremos ser religiosos, y la iglesia usa ese término, no queremos ser religiosos y no el legalismo. Y yo siempre me pregunté, ¿qué es lo que quieren decir cuando dicen que no queremos ser religiosos? ¿Qué es lo que quieren decir? Porque lo que yo veía y lo que empecé a ver es que queríamos parecernos, o la iglesia empezó a parecerse más al mundo para no parecer religiosos, que era la palabra que se empezó a decir, y cada vez que decían una frase, no, yo hago esto, pero no porque soy religioso, y siempre con una disculpa de que no soy religioso. Y para mí, yo lo he visto por los últimos 20 años, esto nos ha llevado más a ser más como el mundo en lugar de ser espirituales. ¿Ustedes qué piensan? ¿Están familiarizados con eso? ¿Qué piensan en cuanto a eso, que la iglesia se ha retrasado un poco para no ofender de pronto al mundo y hemos dejado de ser lo que Dios nos llamó a ser? Gracias. Pensando en Halloween, cosa curiosa que a los vecinos no les gusta que pongan todo el Halloween en la entrada al edificio y les parece feo. Y uno dice, pero ¿por qué? Y si, cosa curiosa, pues uno habla ahí con personas, pues a lo mejor no cristianas como entendemos, y ellos dicen, ay, sí, qué feo. Dice, pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué se trajo todo eso acá? Ay, yo no sé. hay, hay, eh, hay algo feo ahí. Tuve un choque estando en mi país en diciembre, en la iglesia, pues ahí en la entrada, Santa Claus, en persona, no de arte. Y que el pastor dijo, no, que yo estuve, pues todo es un chiste, ¿no? Pero que él habló con Santa Claus y le contó su petición y todo, y uno, bueno, ¿sí? Me pregunto, no pretendo tener la palabra final, pero sí pienso que la iglesia, es una observación,
sí está yendo por el lado de Santa Claus, me parece. Veo gran aceptación. Es una observación anecdotal, pero no es, pero de todos modos es algo que se ve. Y en cuanto a yoga, gracias, Débora, por destacar que la palabra yoga significa unión. Entonces tenemos que preguntar al cristiano por lo menos, bueno, unión con quién. Y ahí a documentarnos un poquito de que los maestros, las autoridades del yoga dicen que no, no hay yoga sin hinduismo y no hay hinduismo sin yoga. O sea, ellos entienden eso perfectamente. Somos nosotros que no sabemos por dónde se nos está llevando de esta corriente. ¿Sí? Y sí, es unión con Brahma o como, sí, de este concepto del, del todo, del universo. Y que, bueno, voy a meterme en problemas. Observo que yoga llama la atención más a las mujeres. Quiero contar que lo que se ve en las iglesias cristianas en muchas partes de mi país. Voy a contar de mi hermana, que estuvo en una iglesia de una denominación muy reconocida en el país históricamente y todo, por su énfasis en evangelizar y todo. Y ella estuvo en la iglesia y estuvo, bueno, 2 años y después supo, hasta ella colaboraba en la iglesia como secretaria voluntaria, o sea, estaba muy, por decirlo, metida en la iglesia. Y como que a los 2 años supo que el pastor era masón. Y pues nadie tenía problema con eso. Y estamos por ver quizás una, una gran división en una denominación muy importante en mi país porque hay mucho pastor masón. Y esto sí llama la atención a los hombres. O sea, conozco poco hombre en yoga y poca mujer en los masones. Pero bueno, era por hacer un comentario ahí. Tengo que dar la razón a la vecina de Juan Marcos que realmente, como ella decía, yo también soy espiritual. Y es verdad. No solamente ella. O sea, lo que no podemos nosotros es levantar la bandera, hablando de los creyentes, que solamente nosotros somos espirituales. Toda persona es espiritual, porque hay un vacío, pasa que hay un vacío y el hombre lo trata de llenar de muchas cosas, pero incluso se habla de la espiritualidad secular o laica, donde a veces a través de buscar el bienestar, la conexión con los demás, el desarrollo del potencial humano, a veces la manifestación o la apreciación de la naturaleza, el arte, la música, no sé, se habla de una espiritualidad secular, ¿no? Pero la espiritualidad al final es lo que busca, lo que está buscando es ese sentido de significado y de propósito, las preguntas eternas, ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? Entonces, hay un vacío aquí, y el hombre trata de llenarlo de muchas cosas. El hombre se puso una hoja habiendo pecado, se esconde y se cubre o intenta vestirse con una hoja de higuera, ¿no? Esa higuera que incluso yo creo que es un significado de la religiosidad, como cuando Jesús maldijo la higuera, que tenía apariencia, pero estaba vacía de contenido. Tenía una espiritualidad hacia afuera preciosa, pero por dentro. Y el hombre, desde el principio, el hombre intenta esconderse, ¿no? Pero hay una necesidad, el hombre se desconecta, pero entonces el hombre busca significado, propósito y, por supuesto, la espiritualidad. A veces la gente quiere conectar con algo trascendental, con algún tipo de poder divino, una fuerza universal, la naturaleza o incluso conectarse con su propia alma interior, pensando que ahí hay ese panteísmo que mencionaba Débora, pensando que ahí está y todos somos dioses y ahí en esa conexión en mí hay una fuerza que tengo que desarrollar y está ahí dentro. Y entonces, pues se confunde, ¿no? Y esa confusión, pues no me extraña. Cuando no tenemos lo que tenemos que tener, pues todo eso se mete en la iglesia y la iglesia queda contaminada.
una de las frases. Yo no quiero hacer tampoco poner mucho protagonismo en el yoga, pero es una realidad, está ahí. Una de las frases que a veces, por ejemplo, ah, la apunté por aquí, ya que lo escuché. Os digo que en España todavía no ha llegado mucho, pero ha llegado, luego me di cuenta que sutilmente sí ha ido entrando en algunos aspectos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un libro que se llama El yoga de Jesús. El yoga de Jesús, incluso en ese yoga, pues dice como Jesús afirma, cuando dijo, el reino de Dios está entre vosotros o dentro de vosotros o entre vosotros. Entonces, claro, si mismo Jesús lo dijo, está dentro de ti, está el reino. Entonces tú te conectas con ese poder y entonces en esa búsqueda de conexión con algo trascendental. Está ahí. Pero claro, todo esto para mí al final son, claro que sí que hay una espiritualidad, pero intento conectarme con aquello y con aquello, pero tenemos que entender la espiritualidad del reino, que es esa conexión en Cristo que abre el camino y entramos en esa intimidad espíritu, piel con Dios mismo. Es increíble. Y no olvidemos, es por el Espíritu de Dios. No necesito nada más que tener esa comunión a través del Espíritu y por su palabra. Pero eso sí, entra, contamina la iglesia, no nos debe de extrañar. Y a lo mejor, pues de una manera equivocada o mala entendida, como tú mencionabas, Marianés, en el sentido, no, no, huyamos de la religiosidad. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa eso? Hay una correcta expresión de mi fe, hay una correcta religión, es cierto, pero a veces huyendo de cosas de que queremos no distinguirnos mucho, no queremos sonar como radicales o no queremos sonar como no sé qué, y al final perdemos nuestra esencia y al perder, si no sabemos, si no sabemos ni lo que somos, pues al final cualquier cosa nos vale. Si no he conocido el camino auténtico, pues cualquier atajo me vale y no me extraña que en la iglesia pues me lleguen entrando todas estas cosas. Pero no solamente eso, en esa espiritualidad también con el tema, permitidme, con el tema de la alabanza. A lo mejor no sé si en la iglesia se hace yoga o no, pero lo que sí se ha buscado es hacer la gran discoteca, la gran zona, incluso hay coritos que hablan de la gran pista de Dios, venga, vamos a salir todos a bailar. Y también confundimos, también ese sentido de una búsqueda de algo trascendental, pues buscamos sucedáneos, queremos darle a la gente, permíteme Juan Marcos otra vez que utilice la palabra chute, queremos darle incluso un chute, pero ¿qué le estamos dando? Pero guiémoslos a algo auténtico que es Cristo y una vida en el Espíritu plena y no buscar sucedáneos o cosas por aquí, por allá, que al final pues están desvirtuando y dando, y al final pues oye, perdemos la esencia y nos diluimos y perdemos la esencia de lo que somos o de lo que deberíamos ser. Pero claro, yo te digo algo, o sea, nadie, nadie perdió algo que nunca tuvo. O sea, yo no creo que mucha gente haya perdido una espiritualidad correcta. Yo me pregunto si algún día la tuvieron. Porque hay personas que a lo mejor sí, hay una conexión, hay una conexión con la iglesia, pero yo no sé si llegaron a conectar con Dios. Porque sinceramente, alguien que ha conectado auténticamente con Dios no necesita luego buscar estas cosas. Entonces, si he probado ya lo auténtico, si he gustado, como dice la palabra, gustad y ved que es bueno el Señor, si yo he tenido auténtica comunión con Dios, me cuesta pensar que esa persona luego se desvíe con tonterías. Y entonces mi pregunta es, no es que perdió algo, es que a lo mejor nunca lo tuvo. No sé. Me gusta mucho el comentario, pastor, de lo que acabas de decir, porque realmente lo que la pastora María Inés va a hacer, qué es lo que le parecía, ¿no? Se ha acomodado, obviamente que eso es parte de la religiosidad, querer caerle bien a todos, ¿no? Querer estar en paz con todos. Y ahí estamos perdiendo esa esencia, pastor, que tú dices, porque, bueno, me ha pasado en una iglesia hace unos años atrás, donde realmente lo que buscaba era poder satisfacer la necesidad de la comunidad. ¿Y qué comunidad? ¿Qué tipo de gente venía a la iglesia? En búsqueda de un lugar para que sus hijos no se pierdan en el camino y tengan actividades que hacer. Entonces, en esa reflexión que tenemos que hacer, en ese estudio de ver, o sea, que como iglesia, ¿qué estamos ofreciendo? ¿Qué estamos dando? ¿No? ¿Qué tipo de espiritualidad o qué tipo de vida
cristiana estamos reflejando o dando o haciendo crecer. Bueno, pues esta iglesia tenía o tiene todavía, ¿verdad? El modus operandi de poner, de dar los miércoles tracks. Son tracks y se pone el libro, un libro de psicología familiar y estudian el libro, y un libro de no sé qué, y el de liderazgo, Entonces mi pregunta fue, ¿hay estudio bíblico? ¿Hay un Bible study in this church? Porque realmente no veíamos la palabra Biblia o no había un momento donde la gente pudiera venir a escuchar la Biblia. Lo que era aún más peligroso o más temeroso, ¿verdad? Del temor de Dios, el temor que nos provoca Dios era escuchar un domingo que otro, porque tampoco son tan evidentes, ¿verdad? Pero un domingo que otro, una palabra muy reflejando la nueva era, principios de nueva era. Entonces, ahí uno empieza ya a vislumbrar qué está pasando aquí. Se está satisfaciendo la necesidad de la gente, se está queriendo o sea, estamos queriendo captar gente de la comunidad, pero ¿acaso no somos una iglesia cristiana evangélica que estamos reflejando, como decías tú, Pastor Fernando Ecija, esa esencia nuestra, ese ADN, que hasta miedo daba pasar a orar porque hay que el Espíritu te tomara y hablaras en lengua? Me acuerdo, estábamos en una reunión de mujeres y una mujer por allá estaba orando por otra y de repente esta mujer empezó a hablar en lenguas y yo, como una persona común y corriente, una cristiana devota de mi Señor, sentí ese hablar en lenguas y era muy bonito, no fue incómodo, ustedes se dan cuenta por el discernimiento cuando algo no está bien, pero me di vuelta solo porque la mujer levantó la voz. Y allá salió una pastora corriendo, dice, no, 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 no here, no here, aquí no, esto aquí no. Y entonces mi pregunta fue, si aquí no, entonces ¿dónde? ¿Dónde vamos a nosotros poder orar en lenguas, poder ser ministrados, poder ministrar a otros? Entonces son muchas cosas, Pastora María Inés, que esa pregunta es como para un webinar entero, porque hay mucho para hablar de cómo la iglesia está queriendo ajustarse a una medida que no fuimos hechos para ser ajustados. Es que no somos de este mundo. Y es como que la iglesia ahora quiere adaptarse a estas, por eso también he hablado del neoliberalismo, porque es algo que está entrando fuertemente en la iglesia. No sé si me estoy dando cuenta que es porque estamos ya prontos a elecciones aquí en los Estados Unidos, pero cada vez más se ve cómo lo que se está aprobando allá o aquí, la iglesia también no puede hablar. Por ejemplo, y ya cierro con esto, en la misma iglesia que comenté antes, habíamos hablado en un círculo pastoral de lo que íbamos a predicar los siguientes 3 meses y un grupito propusimos, tenemos que hablar de lo que está, de lo que está siendo algo que va a afectar a nuestros jóvenes, a nuestras familias, tenemos que estar preparados y era el tema del que ahora nadie quiere hablar porque pareciera que es malas palabras, ¿no? El tema de lo transgénero, el tema de lo, de lo homosexual, de lo no binario. Démosle a nuestra iglesia herramientas, hablemos. Bueno, pues díganme si lo han predicado, porque llevo 3 años esperando que se predique. Yo ya no estoy en esa iglesia, pero 3 años esperando que una serie de grandiosas prédicas para poder traer educación a nuestro pueblo cristiano nunca salió a la luz por el miedo y por cómo lo camuflan, pastores. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado con el tema del amor al amor de Dios, porque Dios amó de tal manera al mundo que envió a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no nos acordamos de Mateo 6 que dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. No estamos llamados nosotros para querer hacer una justicia que no nos corresponde. Estamos llamados para traer el reino de Dios, traerlo a este mundo que está necesitado. Son muy pocos los pastores, muy pocos,
los que aún en redes sociales se arriesgan de hablar verdades. Y tenemos que tener mucho cuidado. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Tenemos que tener cuidado, porque quizás nosotros sí estemos firmes, pero ¿qué le estamos dando a nuestras congregaciones? ¿Qué le estamos dando a las siguientes generaciones? Y creo que ese debe ser uno de nuestros primeros, de nuestro trabajo, de algo esencial en nuestras iglesias, formar personalmente a la gente bíblicamente, con una teología correcta. Somos pentecostales. Hablemos de sanidad, oremos por sanidad, oremos en lenguas, adoremos a Dios, y que si hay un culto que no tenemos que predicar porque la presencia del Espíritu Santo está tan fuerte y tan hermosa, no lo cortemos. La gente al fin y al cabo no viene a escucharnos a nosotros, viene a tener una relación con el Señor, y los domingos también son espirituales, deben de ser espirituales. Hay una pregunta en el chat en cuanto a qué hace uno si ve como cosas raras, que estamos hablando como un desvío de una espiritualidad que entendemos que es la bíblica. ¿Qué hace uno, quien está en la iglesia, cuando ve eso? Y quería dar unas pautas. Número 1, hablar, ¿sí? No callarse. Realmente acabamos de ver que tenemos que estar ya preparados para dar una apología, que es una defensa por lo que nosotros creemos, por la esperanza que nosotros tenemos. Entonces tenemos que hablar, no callarnos. Uno dice, no, yo cómo voy a decir algo. No, hable. Segundo, pregunta. Pregunta por qué están invitando ciertas personas a dar conferencias en la iglesia y por qué están hablando este tema así. Pues a preguntar. Y tercero, documentarse a poder decir, bueno, mira, estos sí son razones, que esto no es buena idea, y que estar preparados ahí con documentación, y pues como que faltara la oración, porque estamos en una guerra espiritual y están realmente orando contra nosotros. Eso están orando para que nosotros bajemos la guardia, para que aceptemos. Y bueno, otra vez hablar, volver y hablar. Y bueno, si es el runaway, pues sí es el runaway. Y es lo que está ocurriendo, que se está saliendo de mucha iglesia creyente que ve que no. Esto sí. Y el mismo Jesús dijo, si la sal pierde su sabor, no hay nada que hacer. Que el mismo Jesús dijo que será echada y hollada debajo de los hombres. Si Jesús no ve manera, es difícil que nosotros veamos manera de recuperar esta situación. Y también históricamente, que los cristianos muchas veces les ha tocado irse, buscar otro lado y hacer por otro lado. Pues quería enfatizar en cuanto a la espiritualidad. Mi tesis es que la espiritualidad sigue la enseñanza expositiva de la Biblia. No veo cómo una espiritualidad resulte de la manera en que se está ministrando la palabra de Dios. Y no, es que la espiritualidad procede de una enseñanza expositiva. Es mi observación de 50 años de cristiano, y que la espiritualidad es el resultado de la enseñanza expositiva de la Biblia.
de la Biblia y la enseñanza de la doctrina. Cuando no tenemos la doctrina, entonces por eso tenemos la cabaña. Tenemos iglesias mostrando la cabaña. ¿Y pues por qué? Porque no tenemos enseñanza expositiva, no tenemos la doctrina. Y hago eco a lo que dijo Débora en cuanto a que nosotros sí somos pentecostales y hay gran necesidad de enseñar nuestra doctrina sobre el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Porque nuestra gente está, como el pastor nos enseña, la gente no se queda quieta y buscan otros maestros quienes les orientan diferente. Y que es el vacío que nosotros mismos hemos creado. Y hablando del temor, que sí, que uno dice, pero hemos esperado tanto tiempo, pero hay un temor a abordar temas de la actualidad. Que, no, eso es la política. Aquí dicen que no, eso es de la política. ¿Sí? Y entonces, como no se habla de estos temas, Barna, ahí que hace mucha investigación en cuanto a la iglesia en los Estados Unidos, él mostró que una razón principal que jóvenes se van de la iglesia es porque en la iglesia no hablan de cosas relevantes. Entonces nosotros no estamos hablando de cosas relevantes porque no queremos molestar a los jóvenes y ellos están necesitando eso y al fin se salen. Y no, esta semana supe de un caso de una persona de, por decirlo, la farándula del periodismo, que se convirtió en una iglesia muy conocida, un pastor requete conocido, pero después de 2 años abandonó la fe cristiana. Y ella dijo que durante esos 2 años nunca escuchó enseñanza sobre the headship, ¿cómo se dice? Del hombre. Sí, el liderazgo, por decirlo así. Y bueno, sobre temas sobre la sexualidad y todo eso, porque pues en la iglesia son muy lindos y no, no abordan temas ahí que pueden, sí, causar problema. Y por eso uno está viendo que lo que no queremos que pase es lo que está pasando, ¿sí? La gente se desanima, se va y busca respuestas en otros lados. Y que, por supuesto, en este camino la espiritualidad se vuelve patas arriba. Y quería mencionar una cosita más sobre yoga. Que uno dice, no, pero yo hago esto así, es ejercicio, eso es nada espiritual, aunque pues eso niega la realidad. Pero bueno, ese es el concepto que uno dice y no me pasa nada. Pues lo que pasa es que hay leyes que influyen gusto o no gusto. Por ejemplo, la radiación. La radiación te afecta, pero tú tú no querías nada de eso, no, para ti no era para ser cubierto con radiación, simplemente te entraste en un edificio y resulta que al lado hay un consultorio donde sacan radiografías, eso tenemos en Bogotá, y te están mandando radiación, pero tú nunca quisiste eso. ¿Sí? O sea, para ti, tú no entraste en ese edificio para recibir radiación, tú te fuiste para ir a hablar con un abogado que tiene su oficina al lado de donde están sacando rayos X, ¿sí? Pero tú, no, yo no iba para radiación, ¿sí? Pero te llegó, te afectó, ¿sí? Y pensando en la radiación, cuando
con la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial, hacían experimentos usando a los militares de los Estados Unidos, quienes se prestaban felizmente porque les pagaban $50 la hora para sentarse en un cuartico y ver revista Playboy. ¿Te imaginas? Pagando a un hombre $50 para ver pornografía. Feliz y dichoso. $50 en esa época era una fortuna. Y una hora y... Lo que pasa es que no sabía que le estaban echando radiación. Pero no pasaba nada, ¿me entiendes? Es que no pasaba nada. Y es cierto que no pasaba nada en ese momento. Pero a los 5, 10, 20 años, ¡oh, qué tragedia! ¿Por qué? Porque hay leyes que no se pueden violar de la propia naturaleza, de la realidad de este universo. Y la espiritualidad es decir que las cosas espirituales entran, ¿sí? Fíjate la relación entre lo natural y lo espiritual y lo natural. Un ejemplo, lo que uno siembra es lo que uno ciega. Eso es pura ley natural. Pero date cuenta que la realidad en lo espiritual. Y es una realidad en lo espiritual que se ve en lo natural. Y recordamos este centurión quien impresionó a Jesús porque él entendía cómo funcionan las cosas en el contexto militar. Y él dijo, no, nadie entiende como este hombre. ¿Qué hizo ese centurión? Pues relacionó, introdujo lo físico natural a lo espiritual. Relacionó lo espiritual con lo natural, con lo visible, con lo humano. Entonces, una espiritualidad es realmente unir esas dimensiones. Y nosotros vivimos como seres espirituales. Hay una expresión en inglés, so heavenly minded that you are no earthly good. O sea, uno está tan en las nubes espiritualmente que no sirve para nada en la tierra. Es como un refrán. Dice, no, ese tipo es tan en las nubes que no sirve para nada en la tierra. Así es como nos quieren pintar. ¿Sí? Pero no, es lo contrario. No, porque nosotros estamos en esa dimensión celestial. Es por eso nos movemos aquí en esta tierra. Y sí hacemos una diferencia. Y pobre gente que no tiene ese vínculo. ¿Sí? Que no tiene esa relación que comenzamos hoy hablando de esa relación tan preciosa, tan especial, caminando en el jardín con Jesús, ¿sí? Que eso sí es lo que hace que en esta vida nosotros sí hagamos algo muy grande y que vivamos esto y que hablemos y que contemos, que expliquemos a las personas. Toca documentarnos, ¿sí? Porque la gente viene ahí súper preparada, que todo, que no en cuanto al Evangelio. Entonces, yo veo, Fernando, realmente cuando supe del tema, la espiritualidad del reino, pensé, uy, eso es. Y es precisamente por el enfoque, pienso yo, de primeras, no es lo único, pero de primeras, esto es algo muy de la apologética. Muchas gracias. Pues justamente tomando esa palabra de apologética, tú has mencionado varias veces el tema de hacer apología. Y vamos a hacer apología para defender nuestros términos, si no, no vamos a no vamos a tener ningún complejo por usar palabras como meditar. ¡Guau! Entonces alguien ha preguntado justamente en el foro, decía, ¿cuál sería la definición de la meditación en el contexto de nuestra fe?
y cómo sería el desarrollo de la meditación bíblica, ya que Por supuesto, la Biblia nos invita, es algo tan importante dentro de las disciplinas que tenemos que desarrollar espiritualmente hablando, de meditar. Claro, como dice el Salmo 1, meditar en la ley del Señor, meditar en la palabra, no en mí mismo o en esto o aquello, sino el foco de meditación tiene que ser la palabra de Dios, profundizar en ella. Y esto es muy importante. María guardaba estas cosas en su corazón y reflexionaba, meditaba. A veces no lo entiendo, todavía no lo comprendo. ¿Qué será o no? ¿Qué habrá aquí? Pero sigo meditando en esas palabras. Es como rumiando un hueso. Todavía no termino de digerir esto, pero sigo rumiando. Pero es lo que el foco de meditación es la palabra. Es como cuando Jesús a sus discípulos les invita en el Getsemaní, se lleva a tres con ellos, velad y orad. No lo dice dos veces, velad y orad. Esto es muy importante. Yo creo que el velad, que es como el meditar. El velad me hace estar despierto y esto es muy importante porque ¿qué ocurre en el velad? Abro los sentidos, escuchar, es como volver a meditar. Cristo Jesús se fue y volvió a meditar, a reflexionar sobre la palabra del Padre. Necesitaba volver a escuchar. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no mi voluntad. Es como volver a reflexionar sobre tu voluntad. Necesito volver a oír. Necesito volver a entender. Estoy velando. Por eso es tan importante primero velar y luego orar, porque velar me hace escuchar a Dios. Me olvido de mí mismo, pero necesito escuchar y profundizar. Y esa escucha es una escucha de profundidad de lo que Dios está hablando, de lo que Dios está diciendo, de cómo esta palabra se hace carne, se encarna en mí mismo. Velad escuchando, y Jesús escuchó y invita a sus discípulos, oye, lo que yo no escuche. Mateo es increíble cuando dice que él estaba, Jesús confiesa, mi alma está angustiada hasta la muerte. Él estaba, vemos al hombre, a la vulnerabilidad del hombre. Mira, lo que yo no escuche, que tú lo escuches, lo que yo no perciba, que tú lo percibas. Vela conmigo. Y esto es tan importante porque velar me habla de escuchar. Y fíjate que dice velad y luego dice orad. No dice orad y velad, porque a veces lo que hacemos, a veces, hablando ya un poquito, es hablar mucho nosotros. Nosotros hablamos y pensamos que orar es llenar el cielo con nuestras palabras. Y no, nosotros no vamos a convencer a Dios nunca, sino que vamos a meditar en su voz, en su palabra. Primero velo, para que luego mi oración esté cargada de su voz. O sea, lo mismo que estoy escuchando, lo mismo que en esa meditación estoy escuchando a mi Padre en cuanto a su voluntad, al final lo que sale por mi boca es lo que he escuchado. No es llenar el cielo con mis palabras, es llenar mi vida primeramente para luego llenar la tierra, porque esa palabra que he escuchado la confieso y lleno la tierra con sus palabras porque las he escuchado. Por supuesto, meditar es tan importante porque nos hace velar en su voluntad, velar en su propósito, entrar en esa intimidad piel con la palabra y que se encarne en nosotros y al final es confesada, declarada con nuestra boca. Por supuesto, vindicamos, no tenemos ningún complejo y tenemos que aprender a reflexionar en la palabra, en la voz de Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Y yo quiero escuchar que finalmente lo mismo que se escucha en la boca de mi Padre, que sea escuchado en esa confesión que es homologueo. Yo me homologo con el cielo porque lo mismo que el cielo está declarando en la voluntad de mi Padre, yo lo declaro en la tierra. Y sí, por supuesto, esto es intimidad, esto es espiritualidad, que al final se ha dicho, estamos estableciendo el reino de Dios en la tierra porque lo que estamos estableciendo es su voz. Todo es creado, todo es por la palabra de Dios. No hay otra manera de establecer el reino de Dios si no estamos estableciendo su voz, su palabra. Es traer su palabra a la tierra y que sea escuchada como atalaya que somos y columna y baluarte de la verdad que es y debe ser la iglesia. Ahora, ¿qué es la iglesia? Se ha hablado de, como has dicho, eh,
Run away, o sea, corre, sal corriendo, sal corriendo. Yo creo que tenemos que recuperar también nuestra tradición protestante, protestante. Tenemos que protestar y como Lutero clavar esas 95 y si no son 150 y las que sean tesis y argumentar y decir, esto está mal, esto está mal. Esto está mal y clavarlo en la puerta de la iglesia. Y tenemos que reformar. Y el problema es que nos hemos aborregado, somos unas ovejas, pero aborregadas, que no sabemos a veces declarar y decir, esto está mal, oiga, que no, y esto no es iglesia, y usted no es un pastor, y esto no es lo que se predica, que no, que no, que esto, 95 tesis, y pam, 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 pam. Y si no quieren, porque nunca fue la intención de Lutero romper con la iglesia, pero sí transformarla, reformarla. Entonces reformemos, y si llega un momento que no quiere, la gente no quiere ser reformada, ahora sí, pues oye, pues hasta luego y ya está. Pero tenemos que recuperar esa tradición de protestar, pero con tesis argumentadas en la palabra de Dios, porque primeramente he velado, he orado y lo declaro que soy atalaya. Como se ha mencionado, decía Juan Marcos, si la sal pues pierde su sabor, ¿de qué vale? Solo vale para ser hollada y pisada por los hombres. Y tenemos el problema que vivimos un corporativismo equivocado y a todos le llamamos cristianos, que no nos equivoquemos, que antes no lo veíamos como muy normal. Ah, la gente que era católica y se convertía, ah, qué bien, ahora es cristiano y evangélico. No, no. Oye, que igual va a pasar, que tenemos que reconvertir y evangelizar a esos que llamamos evangélicos, que no lo son, que no lo son, oiga, igual que no nos extrañaba que un católico se convirtiera, que tenemos que volver a convertir, si alguna vez se convirtieron, perdón, si alguna vez se convirtieron, que tenemos que empezar a predicar en las puertas y evangelizar, no en las puertas de la Iglesia Católica, que tenemos que empezar a evangelizar en las puertas de las supuestas iglesias evangélicas, que no lo son, oiga, que no hay lo que tenía que haber. Si no, el problema es que caemos en un corporativismo y ya pensamos son, no. No son, perdona, no hay, no hay. Y si no hay lo que tiene que haber, pues no le pongamos el nombre de lo que no tiene, pero a veces pensamos que son y no son, sinceramente. Pero recuperemos nuestra tradición protestante y digamos claramente lo que no es y vivamos lo que es. Cuando yo medito, cuando hay una profundidad en mi ser interior de lo que sé que es en Dios, lo voy a declarar y lo voy a vivir. Y no me conformo con cualquier cosa. Soy responsable ante Dios de su palabra y soy responsable de que su reino se establezca. Que no lo mío, sino lo suyo. Pero lo suyo es hacer traer su palabra y que sea realmente vindicada. Bueno, aquí nos inspiraste, eres otro Lutero. Vamos a terminar y antes de terminar, lo que vamos a hacer es que cada uno va a dar una conclusión, cómo rescatar, que ya las están dando ustedes definitivamente, la espiritualidad del reino. Y yo diría, no solo en la iglesia, sino comenzando en es un círculo, la iglesia se enseña, se discipula, pero tiene que verse en la casa, tiene que verse con los hijos. ¿Cómo vamos a levantar una generación de hijos que conozcan la espiritualidad del reino, que la entiendan, que la vivan, que no solamente sea una espiritualidad dominguera, por así decirlo, sino que es algo que se vive en el trabajo, se vive en la casa, se vive donde caminamos, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos? Rescatar la espiritualidad del reino desde la raíz del individuo, desde la familia y que vaya, y pues eso va a terminar en la iglesia. O sea, es un círculo, pero quiero que cada uno de los panelistas dé una conclusión y además voy a invitar 2 panelistas más para que nos ayuden en esta conclusión y Yo cerramos. quería hacer referencia a algo que el pastor Fernando dijo, seamos luteros, ¿no? Bueno, nosotros estamos viendo, como sabéis, yo soy directora asociada en la Pacific University y estamos viendo cómo el Señor se está moviendo. Ahí lo veo al pastor Arturo riéndose, feliz. Lo que el Señor está haciendo por medio de la academia es tremendo y nosotros recordábamos con el doctor Aldana y el doctor Ruarte, con los que viajo mucho últimamente en conferencias y demás,
Y bueno, yo siempre lo he dicho cuando me paro en una plataforma, se ha dicho que se ha profetizado de que el avivamiento en los Estados Unidos va a llegar por el pueblo hispano. Entonces yo le decía a la gente, no nos esperemos un avivamiento de campañas evangelísticas. Yo cuando era pequeña recuerdo haber ido a muchísimas campañas, me encantaban, me hicieron cantar, me hicieron orar en campañas con 6, 8 años, pero veía enfermos sanar, yo era bien, yo soy muy pentecostal, pero también soy muy aventurera y quería mirar y yo me metía por detrás de las campañas porque me habían dicho, ahí no te metas porque es el lugar de liberación y yo quería saber qué pasaba. Desde chiquita yo ya tenía esa experiencia de haber visto endemoniados, ser sanados, liberados, pero yo en este tiempo he estado viendo cómo sí está sucediendo ese avivamiento y tiene que ver con lo que el pastor Fernando acaba de decir, con una reforma. Se está levantando el pueblo hispano en una educación mayor. Se está levantando aquí en Estados Unidos, pero también sabemos que en Latinoamérica, gracias a Dios, está habiendo un mover donde el hispano se está levantando, se está preparando, se está educando. Recién una hermana me está escribiendo, que creo que está conectada aquí, y me dice, me queda tanto por aprender, necesito conocer más. Efectivamente, yo estoy metida en las cosas, en la academia, y cada día descubro que sé menos, que quiero saber más, que necesito ir a más. Y así es con Dios. Y quiero darle gracias a Dios por lo que está sucediendo. Tengo aquí casi el 50% son estudiantes de la maestría en liderazgo. Tengo a una profesora enfrente mía de la maestría y es una bendición poder tener grandes hombres y mujeres de Dios formándose y enseñando porque lo que se viene es aún mayor. Y para cerrar, a mí me gustaría concluir con lo que el pastor Fernando comenzó. Perdóneme, pastor, le voy a rogar, pero creo que tenemos que reflexionar sobre nuestras sendas antiguas. Creo que en esa meditación que hablaba el pastor, tenemos que pararnos en los caminos y ver, preguntarnos por esas sendas antiguas y buscar, ver cuál es ese buen camino por el que debemos andar y por el que debemos llevar a nuestras familias. En mención con lo que decías, pastora María Inés, creo que nuestra responsabilidad y compromiso en esa espiritualidad del reino es poder traer la esencia misma del Espíritu Santo no solamente a nuestras vidas, pero cuando venga a nuestras vidas, la vamos a poder reflejar en nuestra familia y en nuestras comunidades. Que los sacerdotes de hogar no estén tan pendientes de controlar a sus esposas, sino de ser líderes que lideren sus hogares bajo el control del Espíritu Santo. Que las esposas no estén controlando el teléfono de los esposos o a dónde van y dónde vienen, sino que sean mujeres que puedan enseñar en sus hogares, que puedan ser luz, que nuestras familias sean esa luz que se disparan, como esa luz. Hay una luz que tengo entendido que se ve desde el espacio exterior de uno de los hoteles de Las Vegas. Y siempre he pensado y he dicho, wow, yo quiero ser esa luz, que el cielo mismo vea y diga, oh, allá va Debbie, por mi luz, por la luz que refleja de todo mi ser. Entonces, y volviendo y ya terminando, el salmista lo decía, bueno, en esa meditación que no podemos nosotros divorciarnos de esa palabra, no porque la hayan mal usado, no porque otras religiones la estén prostituyendo, pero meditar es meditar en los preceptos de Dios. Es considerar sus caminos, como dice el Salmo 119:15. Es entender el camino y los preceptos de Dios, meditar en las maravillas de Dios. Y en el Salmo 143 dice, me acordé de los días antiguos, meditaba en tus obras. Creo que volveremos a las sendas antiguas, meditando cada día más en Dios, frotándome en Él. Muchas gracias a todos los que están aquí conectados y a los panelistas. Me encantaría volveros a ver pronto. El siguiente. Yo creo que tenemos que buscar, al final de qué va el cuento, de mí, de Dios y de mí. Estamos demasiado presionados por muchas cosas, queremos agradar a todo el mundo, queremos agradar incluso, y al final tenemos que agradar
A veces ni siquiera me agrado yo a mí mismo, pero tenemos que buscar agradar tan solo a Dios en esa intimidad con Él. Somos llamados a esa intimidad, a esa senda antigua que se ha mencionado y que el profeta nos anima a descubrir, y esa de intimidad, de roce, y de conocerle. Al fin y al cabo, voy a estar con la eternidad. Y lo increíble es que la puerta se abrió, el velo se rasgó para entrar una vez más en esa intimidad. Y yo creo que tenemos que aprender a quitarnos cualquier tipo de, de, de yugo, de cosa que nos limite, de correa que quiero, de cuerda que quiera frenarnos, y realmente buscarlo y profundizar en ello. No sé, yo quisiera, porque se ha hablado de tantas cosas, pero quisiera terminar con esa nota hacia Él. Empecé con ese himno: a solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y en paz, con Jesús estoy. Yo quiero estar con Jesús. Todo me da igual. Todo lo demás me importa poco. Todo lo demás, mira, no hay vida, no hay vida. Y que si alguien la preguntaba: ¿es que se predica esto? Mira, es cierto, tristemente hay tanto alimento sucedáneo que se pone encima de la mesa, pero Jesús les dijo: es verdad, porque él hablaba de: yo soy el pan de vida, y le decía: no, pero el pan de vida lo comieron nuestros padres, el maná, y dos veces Jesús dice: es verdad, vuestros padres comieron el maná y murieron. Hay mucha gente comiendo maná y viene de Dios, y vino de Dios. Buscamos ciertos sucedáneos y están yendo hacia el infierno. Están muertos, están muertos. Es maná. ¿Y de dónde vino el maná? Vino de Dios, pero el maná tiene que guiarme. Tal vez he probado que algo de Dios, pero tiene que guiarme al pan de vida eterna, que es Jesús. Que es Jesús. Y es triste, ¿no? Pero claro, mucha gente se congrega lo que quiere congregarse porque según tu hambre, según el hambre que tienes, así el pan que buscas. Pero si tenemos hambre de vida eterna, solo lo vamos a encontrar en Jesús, tener comunión con Jesús. Y realmente, bueno, como, y permitirme, termino con esta oda que para mí Pablo da en cuanto a lo que es espiritualidad. Dice que esto le hace orar para que os dé, lloro por esto, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Es tu vida interior, porque el Evangelio no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Es una realidad que tú cultivas en tu interior, y desde tu interior corren ríos de agua viva. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis todos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud. Hay tanto por descubrir, cubrir la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos cada momento, llenos de toda la pleroma, de toda la plenitud de Dios que tenemos en Cristo Jesús. Pues ese es el marco de referencia. Todo lo demás huelga. Incluso te digo algo: busquemos lo auténtico y alrededor nuestro cada vez va a haber más falsedad. Dejemos la falsedad y corramos hacia lo auténtico y verdadero. Con una espiritualidad bíblica de, eh, de los dones o las cosas espirituales del Espíritu de Dios, en contraste con una espiritualidad que conlleva a la idolatría, que arrastra a uno a esa idolatría. Tenemos un momento en que todos aquí, viendo comprensión de los tiempos con este tema, la espiritualidad del reino, podemos tomar una decisión. Cada uno ahí donde se encuentre pueden unirse a este sentir. Y es afirmar lo que dice el Salmo 16, versículo 4, que es realmente una posición radical en cuanto a la espiritualidad, que nosotros vamos a tener una espiritualidad radical.
si tuviera el acompañamiento musical de Onésimo, de pronto podríamos cantar, Señor, hazme un radical, ¿sí? Como Y el águila volar. eso, sí. Entonces estas canciones realmente lo ponen ahí. Esas canciones sí nos dan el chute y necesitamos esa renovación. Dice el Salmo 16:4, aumentarán los dolores de los que corren tras otros dioses. Nosotros no estamos nada felices de ver a la gente mal, porque aumentan sus dolores. Las personas quienes están en yoga, quienes están en el judaísmo de nuevo, quienes están en la cabaña, quienes están en el pensamiento izquierdista de ser correctos políticamente. La Biblia dice que aumentarán sus dolores. Y dice, jamás derramaré sus ofrendas de sangre, ni con mis labios pronunciaré sus nombres. En el contexto bíblico, esto sí fue una decisión radical y que una decisión de apartarse, pero totalmente de la, por decirlo, falsa espiritualidad. Y Padre Celestial, te damos gracias. No estamos terminando, pero sí en este momento es una oportunidad que cada uno puede decir lo mismo que dice el salmista, aumentarán los dolores de los que corren tras otros dioses, jamás derramaré sus ofrendas de sangre, ni con mis labios pronunciaré sus nombres. Señor, pedimos esa espiritualidad de reino. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Han dicho muchas cosas muy importantes, y por cuestión de tiempo voy a enfocarme en una de ellas con respecto a lo que es la espiritualidad del reino de Dios. Me gustó mucho el énfasis, Fernando, de la búsqueda de Dios, estar en la presencia de Dios, el estar con la palabra, la comunión con Dios. Todo eso es tan esencial en nuestras vidas. Sin embargo, a manera de pregunta o de consideración, si todas estas cosas serán un proceso para que Dios obre la espiritualidad en nosotros, porque al fin de cuentas, el, el, el plan de Dios es que seamos transformados a la imagen de Jesucristo, Romanos 8:29. Fuimos predestinados para eso, para ser hechos transformados a la imagen de Jesucristo. Si no hay transformación en todo lo que hacemos, yo puedo buscar a Dios y puedo orar 2 horas, pero si no hay transformación en mi vida, no hay espiritualidad. Pregunto, porque realmente la espiritualidad viene el vivir en el espíritu, en obediencia al espíritu, andar como Jesús anduvo. Y esto es la transformación. Según de Corintios nos habla y dice, nosotros a cara descubierta vemos la gloria del Señor y estamos siendo transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Entonces, hasta donde yo percibo la espiritualidad es el estar siendo transformados a la imagen de Jesucristo para actuar como Jesucristo, para hablar como Jesucristo, para vivir como Jesucristo. En otras palabras, que sea Cristo, como dice Pablo en Gálatas, estoy juntamente con Cristo crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, yo he escuchado a veces que dice cuando en una iglesia, cuando hay la manifestación que es real, la manifestación del Espíritu de Dios de sanidades o en forma sobrenatural,
Y dicen algunos, eso es una iglesia muy espiritual, basado en lo sobrenatural que Dios ha hecho. Y yo quiero poner a consideración que pensemos en esto. Israel vio las maravillas, experimentó lo sobrenatural de Dios en el desierto. Sin embargo, si leemos el Salmo 78, Dios hizo maravillas. Dios les dio a beber agua de la roca, pero dice, pero Israel se rebeló contra Dios. Les dio la nube del día y a la muralla, o ¿cómo se dice? Columna de fuego. La columna de fuego por la noche. Tantas cosas que Dios hizo con ellos. Les dio el maná por 40 años. Y aún así dice que pecaron contra Dios y no le dieron crédito por sus maravillas. Y ya después, en versículo 37, el verdadero problema de Israel era su corazón. El versículo 37 dice, pero sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. La espiritualidad está en el corazón, en lo que Dios hace, en nosotros, no solamente lo que Dios hace en lo externo, pero lo que Dios hace, permitimos que Él haga y transforme en nuestras vidas. Para mí, eso viene a ser la espiritualidad. Y obviamente, la transformación sucede por el Espíritu, no por mí. Si yo trato de cumplir con la palabra de Dios, solamente la hago, pero mi corazón no está. Mi corazón no es leal a Dios, mi corazón no está en lo que estoy haciendo, solamente lo estoy haciendo por cumplir o por pensar que al hacer algo que me dice la palabra, ya eso me pone, ya estoy bien con Dios. No, es el corazón. Dios no ve lo de afuera, pero Dios ve el corazón. Y entonces para mí ahí reside la espiritualidad que debemos buscar todos. Voy a decir 5 palabras y por cada una como haciendo honor a estos maravillosos panelistas en este foro. Pastor Fernando hablaba de la reflexión, de la contemplación. Mira, la meditación que lleva la palabra de llevarnos a contemplar a Dios, a admirar a Dios. Si mi meditación no me asombra acerca de cuán grande es Dios, entonces mi meditación es muy ligera, es la realidad. Pero ya el pastor Fernando profundizó también en eso, una meditación que de verdad produzca un cambio en la mente, en la manera de ver, en lo que percibimos como de Dios. Eso es espiritualidad, claro que sí. Y bueno, Débora sí nos hablaba de cómo la academia, la educación, que debe llevar a una reflexión, ¿no? La reflexión profunda en las palabras de Dios. Porque finalmente una educación que no te lleve a una profundidad de reflexión, a un cambio de destino, a una senda diferente, pues la verdad no es una verdadera educación. Debe haber una reflexión así de profunda. Por supuesto, Pastor Juan Marcos, la espiritualidad incluye renunciar. Es que yo solo tengo un solo Dios. Hay que renunciar a los ídolos, hay que renunciar a otros dioses, a otros pensamientos. Eso es espiritualidad y sin lugar a dudas espiritualidad es ser transformado. Sí, Pablo dijo, es que la renovación de tu entendimiento es lo que procura nuestro Dios. Tenemos que aprender nuevamente a vivir, aprender lo que es bueno. Eso es espiritualidad. Y yo aporto alrededor de esto con la palabra comunidad. Es que esto se vive en comunidad. No hay una espiritualidad solitaria. No hay una espiritualidad allá aislada. La espiritualidad es en comunidad, es que la comunidad es la que me estira, es la comunidad la que me afila, es la comunidad la que saca eso del carácter que necesita ser cambiado, pero también me aporta ese modelo de dónde es que Dios me quiere. Así que yo creo que con una contemplación, reflexión, renuncia, transformación y en comunidad tendremos una espiritualidad que es del reino y es contagiosa además. Que Dios les bendiga.
Muy bien, muy bien. Un aplauso para todos. Dios los bendiga a todos y gracias por su participación. Al final del día vamos a estar hablando de levantar el escudo de la fe ahora. Y de eso se trata este congreso. Vamos a levantarlo juntos. Les animamos, sigamos adelante, creciendo, aprendiendo y siendo entendidos en los tiempos, sobre todo más cuando vemos que aquel día se acerca. Entonces, que el Señor les bendiga.